Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar una breve explicación sobre cómo utilizar 3ds Max versión 2020 en relación a su nueva versión también intrínseca con V-Ray 5. En este caso, es importante primeramente contar con nuestro programa de 3ds Max y a su vez instalado el V-Ray, que en este caso se observa aquí también ya su barra, que en este caso no significa que ya esté correctamente instalado. En este caso también es importante que una vez viendo nuestro 3ds Max, hay que entender cuál es la función de estos elementos que realmente no cambian a los anteriores 3ds Max, pero en este video voy a ocupar un poco el tiempo de cómo volverlo a manejar, cómo volverlo a entender con base a estas características nuevas que V-Ray 5 nos ofrece. Primero que todo, aquí tenemos nuestra barra de herramientas, aquí tenemos nuestra barra de V-Ray y aquí tenemos nuestra barra de comandos. Aquí con el clic derecho podemos darnos cuenta de todos los floating o de todas las ventanas flotantes que podemos utilizar. Ahorita, pues en este curso no me voy a ocupar en explicar cada una de estas herramientas, ya que esto demanda otros intereses en los cursos, otros tipos de modelados, animaciones, etcétera, que tornarían muy complejo este video. Sin embargo, aquí podemos darnos cuenta que por de facto o por default, el programa nos abre estas ventanas con las palomitas que tenemos. Entonces es importante contar con ellas y ya, si ustedes de alguna manera quieren explorar para qué sirve cada una o cómo es cada una, lo pueden hacer y posteriormente lo pueden ocultar. Por ejemplo, aquí yo puedo ocupar extras y aquí abre la herramienta extras. Ahorita no la voy a ocupar, entonces le doy clic derecho a extras y la puedo ocultar y aquí desaparece. Posteriormente, aquí en nuestra barra de herramientas tenemos el file y aquí sabemos exactamente qué tipo de archivo podemos abrir, si es nuevo, si lo vamos a regresar, si vamos a utilizar algún archivo ya abierto o vamos a abrir algún archivo que ya habíamos hecho previamente desde una carpeta, si vamos a importar o hacer un merge, que esto ya lo conocemos desde los anteriores cursos y así sucesivamente. En el caso de las demás herramientas, pues muchas de estas ya se repiten en algunas de las herramientas que tenemos aquí. Por ejemplo, de nuestra barra de Command Panel, que si bien también se puede sacar con esta barrita y la podemos arrastrar, yo les recomiendo que esto no lo hagan ni por juego ni por broma, porque esta herramienta es fundamental en el modelado de 3ds Max. Sin embargo, al momento de poner aquí Create y Modifiers, animación y gran parte de estos elementos son los que se contienen en este panel de comandos, donde desde luego aquí al oprimir crear vamos a tener todo lo que nosotros podemos crear dentro del programa, ya sea luces, ya sea líneas, ya sea formas, ya sea luces, ya sea cámaras, pero luces en sus diversas modalidades. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al ponerle el geometry tenemos el standard primitives, que es las primitivas simples, primitivas extensivas, los objetos compuestos, que en este caso hay que entender que aquí sí me voy a detener un poquito, entender que la primitiva simple pues se refiere a la caja, a la esfera, al cilindro, al toroide, a la tetera, al texto, etcétera, todas estas figuras que si bien al momento de que nosotros las abramos, pues aquí les podemos generarlas exactamente como lo están viendo, darle un clic, pero aquí lo importante es saber cómo podemos controlarlas de acuerdo a un sistema de unidades de medición o de algún sistema de unidades que nos proporcione precisamente una medida proporcional de acuerdo al sistema en que estemos trabajando. En este caso, en el personalizador, que es el Customize, podemos abrirlo y darle Unit Setup. En el Unit Setup, lo que vamos a hacer es darle clic y aquí se abre precisamente nuestro cuadro, donde primeramente tenemos que implementar el sistema de unidades. En este caso yo ocupo uno y en el sistema de unidades yo puedo elegir si utilizo pies, utilizo pulgadas, millas, milímetros, centímetros, etcétera. En este caso yo voy a ocupar centímetros y de preferencia yo les recomiendo que en este programa se ocupen los centímetros debido a que no utilizamos tanta exactitud. Aquí utilizamos elementos más conceptuales y proporcionales y centímetros es la manera ideal de poderlo registrar de acuerdo a un sistema de medición. Tenemos 1 centímetro, ok, y aquí en el sistema métrico tenemos los centímetros y le ponemos que sí, ok. Una vez que nosotros ya tenemos ocupado este sistema de unidades, ya lo tenemos implementado,
Aquí vamos a generar una nueva figura. En este caso le pongo Create, Geometry y en Box utilizamos nuestra caja y hago una figura. Esta figura, al tenerla en esta visualización, vemos aquí que tenemos la vista front, la vista top y la vista left. Entonces, en alguna de estas vistas, pues bueno, podemos determinar las medidas. Ahora, ¿cómo podemos seleccionar y mover esta figura? Esta figura la podemos ocupar desde este Select and Move, que es seleccionar y mover, y aquí yo ya la puedo seleccionar y la puedo mover. Por ejemplo, aquí le estoy moviendo en el eje Y, es decir, si lo vemos desde la vista superior, como es aquí, aquí está de atrás para adelante. Quiere decir que esta cara que estoy señalando ahorita mismo con el cursor es mi frontal. Entonces, aquí en el top tenemos por entendido que aquí donde estoy señalando es nuestro frente, aquí es nuestro atrás, nuestro izquierdo y nuestro derecho. Entonces, ¿por qué no se mueve en frontal? Porque precisamente no lo estamos desplazando de izquierda a derecha. Si yo lo quiero desplazar de izquierda a derecha, se establece desde el axial o desde el eje X y aquí sí se puede mover. Entonces, una vez que nosotros tenemos el Select and Move, es muy diferente a la herramienta Select, que por ejemplo yo puedo seleccionar objeto pero no lo puedo mover. Entonces, no hay que confundir Select con Select and Move. Aquí en el Select and Move lo selecciono, lo puedo mover y aquí en mi panel de comandos le puedo poner modificar o modify. Al aplicar modify, inmediatamente yo estoy entrando a las propiedades de esta caja para poder determinar las medidas. Aquí me indica que mide 54.957 por 48, etcétera, y 36, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero utilizar un cubo de 40 por 40 por 40 centímetros, lo podemos hacer. Por ejemplo, si yo le quiero quitar el width en la mitad y lo hacemos a 20, de esta manera lo podemos hacer, y en el height le podemos mandar a 20 también, y aquí ya hemos logrado un prisma. Entonces, aquí con mucho más apego visual, podemos entender que en esta cara estamos viendo la parte frontal, podemos entender que en esta cara superior estamos viendo la parte superior, y en esta parte left, que es la parte lateral izquierda, estamos viendo esta cara. Entonces, esto va a aplicar de las medidas, va a aplicar de la misma manera para las demás figuras. En este caso, si yo selecciono nuevamente Create y genero esfera, pues yo puedo generar una esfera y a partir del Modify puedo generar el tipo de radio que quiero, la cantidad. Entonces aquí la incremento, aquí la disminuyo, y la cantidad de segmentos pues va a depender a la cantidad de malla o suavización que queramos en la superficie de la figura. Aquí les damos menos, aquí les damos más, y aquí podemos establecerlo. Bueno, en otras instancias podemos ocupar también el cilindro y va a funcionar de la misma manera. Tenemos aquí la medida del radio, podemos ponerle 10, en el height podemos utilizar 40, en el número de lados, si por ejemplo utilizamos 3, esto se convierte inmediatamente en un triángulo o en un prisma. Si lo hacemos en 4, lo podemos hacer en un prisma, aquí en 6, en 8, 12, 24, hasta incrementar el número de lados que nosotros ocupemos. Utilizando estas características, nosotros podemos ir modificando cada una de estas piezas según nos convenga. Entonces, entrando aquí a estos elementos, podemos determinar ya las medidas, a lo cual yo les recomiendo que cada una de estas figuras, es preciso que para poder aprender mejor el programa, es muy recomendable que cada figura le hagan lo mismo que le estoy haciendo, y hay que explorarla. Ahora, si en este momento yo selecciono esta figura, la puedo destruir, pero si yo quiero destruir todas, yo puedo hacer una ventana de selección y ya lo tengo todo junto. Pero por ejemplo, si yo quiero seleccionar uno por uno simultáneamente, yo lo puedo seleccionar inmediatamente con la tecla control, y aquí voy seleccionando simultáneamente todo. Al tenerlo en control le ponemos suprimir. Hicimos exactamente el mismo protocolo para poder desaparecer una figura, o en este caso eliminarla. Dentro de este protocolo no hay que olvidar que en este botón que tenemos aquí, que es el Snap Toggle, si lo dejamos oprimido en este botón, en este triángulo, nos va a dar tres opciones, que en este caso es el de 2, 2,5 y el de 3. Este es para dos dimensiones, este es para 3D, y este es un híbrido entre el de 2 y el 3. Para poder modelar correctamente en estos casos donde estamos trabajando, es recomendable poner el número 2
y esto de alguna manera nos va a permitir captar los anclajes o los snaps de acuerdo al criterio. Por ejemplo, yo le voy a dar clic derecho a este botón y al abrirse este cuadro, es muy importante este cuadro porque aquí se pueden configurar los snaps de acuerdo a la retícula. Pero aquí es muy importante entender que primero, si yo me voy a la retícula, que es el home grid, aquí la retícula está configurada a 10 centímetros, entonces para que la retícula y cada cuadro tenga el valor de 1 centímetro se le pone 1, enter, y posteriormente en los snaps podemos elegir cuál de todos estos queremos usar. Yo les recomiendo en algunos casos muy determinados que en cursos anteriores ya lo he mencionado, se puede ocupar esto de algunos de estos de manera individual o muy personalizada, pero lo más recomendable es siempre dejar activo este y los demás no. Este nos va a permitir que esté activo siempre en la retícula. Entonces, al dejarlo oprimido, se queda activo y esto quiere decir que al pasar el Select and Move por la retícula, podemos tener ya en este momento estos puntos, por todos los puntos tengo snap. Esto me va a permitir poder ocupar en el espacio cualquier objeto, es decir, que si yo hago un box y lo quiero a partir desde este punto hacia este punto, ya tengo muy claro qué es lo que voy a empezar a dibujar. Si yo lo dibujo desde el vista top y aquí tengo la figura, podemos acercarnos, aquí tengo un cuadro y esto al darle modify nos damos cuenta que tenemos 10 por 10, pero si nos acercamos tenemos 1, entonces aquí ya tenemos 1 y si nos acercamos ya no existe más porque está configurado a 1 centímetro. Entonces, esta retícula y este botón son indispensables, sobre todo para ocuparlos primeramente para configurar el grid o la retícula y también para configurar los snaps o los anclajes. De esta manera, por ejemplo, podemos trabajar un plano, trabajar el elemento que nosotros queramos y desde esta perspectiva también podemos cambiarle de color a los objetos, así como lo estamos viendo con este número de figura o nombre y con el color podemos identificarlo aplicado a cualquiera de estas figuras. Puede ser al cilindro, puede ser a la pirámide, por ejemplo, la hacemos en color ahora verde, ahora amarillo, lo podemos cambiar en color negro, ok, y hacemos la esfera en color negro y de esta manera trabajamos aquí el prisma lo hicimos a color negro, la esfera le hicimos a magenta y así sucesivamente. La importancia de este botón para utilizarlo. Lo eliminamos con suprimir. Una vez que yo selecciono el box en la caja, nuevamente yo genero una caja y en esta caja yo voy a utilizar nuevamente una medida. Voy a utilizar 30, ahora voy a utilizar 40 por 40 y en este caso, si ustedes se dan cuenta, ya tengo pues un prisma. Si yo lo hago a 40 en sus tres lados ya tengo un cubo. Ahora, esta ventana se me hace muy pequeña y yo quiero visualizarla mayor. Entonces, aquí abajo, en este lado derecho, en la esquina inferior, tengo las herramientas de visualización. Es importante conocer cada una de estas. Por ejemplo, si esta figura yo la pierdo y no sé dónde queda, al momento de aplicar esta herramienta, yo la puedo seleccionar e inmediatamente la figura me la puede centrar y ubicar. Pero, por ejemplo, si yo selecciono esta figura y con Shift le saco una copia, con Shift lo jalo y le sacamos una copia, copy, ok. Aquí ya tenemos dos figuras. Yo las voy a alejar y me voy a alejar también. Entonces, si yo acerco mi figura, ya no me va a acercar una, sino me va a acercar las dos. Entonces, es importante que siempre tengamos una figura reunida en un espacio para que podamos encontrar la figura en sus locaciones o en su situación donde se encuentre. Entonces, una vez que tenemos esta figura, pues es importante siempre tenerla o mantenerla cerca de la coordenada 0,0, que son estas dos rayas. Ahora bien, al tener en estas dos rayas, quiere decir que aquí tenemos el elemento positivo, el elemento negativo, igual que aquí. Negativo, positivo, entonces tenemos izquierda, derecha, arriba, abajo. Entonces, si yo selecciono esta ventana y utilizo el Min-Max Toggle, que es esta herramienta, lo puedo abrir y de esta forma ya ampliamos nuestra pantalla para que la figura podamos visualizarla de la manera más correcta. Aquí en Default Setting tenemos los modos de visualización de la figura. Aquí tenemos los modos de poderla visualizar, pero de acuerdo a un zoom. Por ejemplo, si yo utilizo la lupa en el zoom, podemos utilizar el zoom con el botón oprimido
de arriba hacia abajo y podemos realizar este tipo de visualización. Si queremos hacer una visualización en las 4 ventanas, lo podemos hacer, pero mientras tengamos las 4 ventanas. Si queremos en una sola ventana, nuevamente el zoom en la figura, aquí lo hacemos y así sucesivamente. Aquí tenemos la profundidad de campo, pero hay que recordar que aquí tenemos el modo perspectiva. Ahora, si yo tengo la figura en perspectiva y de esta manera le ponemos clic derecho y aquí tenemos la herramienta Top con la T, podemos aplicar la tecla T. La figura se va a observar en su vista superior. Aquí en este caso le podemos poner igual Top y lo podemos hacer. Si por ejemplo yo quiero utilizar Left, puedo ocupar la tecla L. Aquí utilizo Left y estoy viendo la figura en Left. Y si le pongo por ejemplo el Orbit, que aquí está el Orbit y lo muevo, aquí con el Orbit estoy utilizando una vista ortográfica que no es realmente una visualización real. Aquí lo más recomendable es aplicar la tecla P o utilizar Perspective y aquí ya se ocupa. Ahora aquí tenemos el wireframe y de este lado podemos ocupar los modos de visualización, que es el default setting, que es el que más ocupo. No quisiera abundar en las demás maneras de visualizar, pero ustedes lo pueden hacer. Aquí se puede hacer en facetas y podemos hacerlo en diferentes maneras. Aquí el que más ocupamos es el default setting y en este caso podemos utilizar también el bounding box y también el wireframe, que es el modo alambre. El bounding box aquí no se observa porque no es porque tenemos una caja, no tenemos una figura orgánica que nos permita hacer un bounding box, pero el bounding box se ocupa para, por decirlo así, agilizar la memoria de cada archivo en caso de que tenga muchos elementos. Entonces, aquí con el default setting ya tenemos la figura y si aplicamos el default setting nuevamente, clic derecho y aplicamos el edit faces, vamos a observar que en este momento ya se observan los filos de mi figura. Entonces, al darle Modify y tener mis medidas que ya teníamos, al darle Modify y tener las medidas que ya habíamos contemplado, en Length Sense voy a generar segmentos por los 3 axiales. Y aquí estamos duplicando la malla de este cubo. Ahora, si yo le pongo 4 nuevamente, van a ver cómo se va a seguir duplicando. Si aquí le pongo 8, yo le puedo poner la cantidad que yo quiera y vean cómo se va duplicando. Esto que está pasando aquí es, digamos que el incremento de la intensidad de la malla, la cual nos va a permitir poder modelar elementos de manera colateral, de manera mucho más sencilla, para hacer figuras más complejas, objetos de diseño, diseño industrial, furnitures, elementos de arquitectura, etcétera. Entonces, si aquí utilizamos el sphere o la esfera, podemos ocupar la esfera tal cual observamos y aquí al ponerle el modify podemos ocupar el número de segmentos de acuerdo a las características. Entonces el número de segmentos va a determinar qué tan redonda es esta esfera o esta figura y de aquí se va a agarrar para poder determinar también ciertas características de malla que en algún momento las vamos a ocupar. En este momento, ahorita el curso va dirigido más que nada al funcionamiento de los elementos básicos para poderlos implementar a través de 3ds Max 2020 y que estas herramientas les puedan ayudar para siguientes cursos. Si nosotros generamos o creamos demás figuras, podemos irnos al Extended Primitives y podemos ubicar nuevas figuras, podemos ubicar un chamfer box y vamos a entender aquí que tenemos figuras con diferentes características y esto pues nos va a dar diferentes ventajas de acuerdo a lo que queramos modelar y esto pues ya lo irán conociendo o ya lo podrán comprender una vez que hayan hecho alguno de mis videos anteriores y con esto pues se puede tener un mayor control de lo que nosotros queramos hacer. Aquí lo importante es entender por qué estas figuras pueden modificarse y de qué manera se pueden modificar. Entonces, bueno, aquí esta figura comprende este elemento. Ahora, ¿qué se le puede conocer como un objeto compuesto? Por decir, si yo tengo en Extended Primitives o en Standard Primitives cualquiera de estas figuras, por ejemplo, yo tengo una caja del tamaño que sea, no me interesa el tamaño, tengo una esfera y aquí también tengo este elemento y de repente yo quiero juntar esta figura con esta, yo le puedo seleccionar y aquí, por ejemplo, con mi UCS, que es el punto pivote, yo lo puedo seleccionar de acuerdo a algunas características. Por ejemplo, si yo lo dejo seleccionado y lo dejo oprimido,
aquí puedo ocupar el punto en medio. Y este punto en medio, al momento de aplicarlo en un alineamiento o en una alineación con Align, aquí está la herramienta Align, la puedo alinear con respecto a este. Es decir, yo selecciono mi figura, le ponemos Align y aquí ya sale el icono de alineación y lo seleccionamos con esta figura. Le ponemos alineación, que lo queremos en X, Y, Z al centro y aquí lo estamos alineando totalmente al centro. Ok, yo aquí quiero hacer un objeto compuesto, selecciono mi cubo y le quiero quitar esta esfera interna. Por ejemplo, yo selecciono ambos con una ventana de selección o selecciono ambos con control oprimido y le saco una copia. Y por ejemplo, aquí selecciono el cubo y al darle Compound Object, objeto compuesto, aquí con el Compound Object elijo la herramienta ProBoolean. Al elegir la herramienta ProBoolean, selecciono mi cubo y aquí con Compound Object en la herramienta ProBoolean voy a seleccionar la herramienta ProBoolean para cortar y aquí utilizo el Start Picking como herramienta para recortar. Aquí tengo la referencia, la instancia, la copia o el Move. Elegimos Move y elegimos aquí el método de sustracción. Por ejemplo, aquí al utilizar el método de sustracción puedo ocupar el Start Picking y si selecciono la esfera en este mismo momento me la va a romper. Aquí ya observamos cómo la figura fue sustraída y con el Orbit podemos darnos cuenta cómo hemos realizado este elemento. Entonces, aquí es muy importante entender de qué manera trabaja. Ahora, voy a volver a seleccionar mi elemento y en objeto compuesto voy a hacerlo a la inversa. Ahora, si yo ocupo la esfera en Compound Objects, ProBoolean, Start Picking y seleccionamos el cubo, observamos precisamente aquí cómo tenemos ya algunas caras de este elemento y cómo se pudo realizar. Ahora bien, si en el ProBoolean ocupamos esta figura, utilizamos el ProBoolean nuevamente y en este caso utilizamos el elemento en Move, pero lo hacemos por ejemplo en unión, podemos seleccionarlo, Start Picking, y en este mismo momento lo que acabamos de hacer es unir la pieza. Boolean tiene la misma intención, sin embargo la herramienta ProBoolean es un poco más intencionada, mucho más moderna y tiene elementos mucho más interesantes que podemos ocupar en esta parte. En otros casos, si nosotros generamos una esfera puede ser del tamaño que ustedes deseen, una esfera más pequeñita, aquí la ocupo. Por ejemplo, esta esfera la hacemos de unos Modify, la hacemos de unos 18 segmentos aproximadamente y a partir de este criterio utilizamos también esta esfera más pequeña, vamos a hacerle 4. Y en este caso, esta esfera se le aplica igual un Compound Object en Skater, que es esta herramienta Scatter o Skater, clic. Y aquí, por ejemplo, utilizamos la instancia, podemos ocupar aquí abajo precisamente el tipo de duplicado que queremos, esto lo dejamos igual, pero aquí abajo vamos a utilizar que sea una distribución por todos los vértices. Aquí vamos a distribuir esta figura por todos los vértices. ¿Esto qué quiere decir? Que la figura yo la voy a componer con el Pick Distribution, es un distribuidor, y al darle clic aquí ya tengo los elementos distribuidos. Si yo selecciono la figura, le pongo un Control Z, y en este caso yo modifico los segmentos, por decirlo, vamos a mandarlos a 64 segmentos ahora, y selecciono nuevamente mi figura Pick Distribution, y le pongo clic, aquí ya tenemos una distribución de esta esfera. Si lo tengo a 64 mallas, por ejemplo, yo voy a ocupar la esfera un poco más grande, la voy a incrementar de tamaño, y lo que voy a hacer es distribuirla sobre mi figura, y vean cómo de esta forma se está generando esta figura. Podemos hacerla mucho más pequeña y generar una menor cantidad de malla. Vamos a ponerle 32 y a partir de este criterio puedo distribuir mi figura con estas características. Nosotros podemos ir trabajando esto conforme lo vayamos solicitando, o por ejemplo, si en este caso yo tengo un plano y este plano lo podemos realizar de acuerdo al número de malla que yo lo quiero. Aquí lo tengo tengo 8 mallas. Y desde mis Extended AEC, pues yo puedo generar un foliaje. Este foliaje lo ocupo con una pequeña planta. Aquí la tenemos.
Y esta planta la voy a ubicar en esta parte. Y así como tengo ubicada esta planta, aquí vemos nuestros edges aplicados a nuestro elemento. Entonces aquí voy a usar nuevamente el Compound Object y lo voy a hacer exactamente hacia el Scatter y le vamos a poner Peak Distribution y lo vamos a hacer nuevamente sobre todos los vértices. Y aquí puedo ocupar mi elemento en todos los vértices y vean cómo acabamos de hacer una especie de huerto o de elemento. Entonces aquí ya vemos que estos elementos nos pueden ocupar diferentes formas de ampliar los usos de estas herramientas. Son muy amplias y definitivamente las podemos trabajar de diferente manera. Ahora bien, en este caso ya eliminé todos mis elementos y voy a regresar al Standard Primitives y voy a ocupar una esfera. Esta esfera, al momento de ocuparla, la selecciono, me voy a la vista frontal, con la tecla F, la selecciono y a partir de aquí yo ya tengo una figura y a partir también de aquí voy a generar un plano más grande, donde voy a seleccionar esta figura y aquí en el top o en su defecto lo puedo hacer con alinear con respecto a la esfera, lo puedo hacer en XY sin Z y exactamente ya tenemos aplicada la figura. Me voy al frontal y me puedo dar cuenta si está flotando o está en piso. En este caso la bajamos y ya aquí se encuentran los elementos tal cual se observan. En este caso ya contamos con un elemento, pero es muy importante entender V-Ray. En este caso V-Ray va a funcionar a través de elementos muy básicos y muy similares a los anteriores. La diferencia es de que aquí ya no tenemos plantillas de render y es muy importante que desde el render setup, al darle clic, se abre nuestro cuadro y en este cuadro a partir de aquí podemos determinar primeramente cuál tipo de producción vamos a ocupar en el render, que en este caso por default o de facto siempre está el Skyline Renderer. El Skyline Renderer se aplica y se aplica de este modo con tal de aplicar lo que nosotros queremos. Si tenemos el V-Ray instalado, hay que ocupar el V-Ray 5 Update, que en este caso es la herramienta que estoy ocupando y de preferencia es este, porque es el más actual y es el que tiene nuestra posibilidad de obtener los materiales. Entonces, si yo tengo V-Ray aquí ya activo, ya lo puedo ocupar. Lo importante aquí es saber qué tipo de render voy a ocupar, qué tipo de render voy a realizar, y esto no es nada más hacerlo por hacer. Aquí lo voy a cerrar porque ya lo activé, pero por ejemplo, si yo quiero hacer un render, es recomendable que lo hagamos aquí en la vista top, partiendo desde una cámara. Hay que recordar que desde crear se generan las cámaras y en este caso podemos utilizar una cámara estándar en modo físico o physical. Y en el modo physical, al tener nuestra cámara, yo puedo darle clic a la cámara y en el punto siguiente es el objetivo. Aquí está el Select and Move, selecciono clic derecho a Top o es mi modo de visualización y aquí en cámara aparece la física cámara que acabo de generar. Entonces aquí damos clic y aquí observamos exactamente lo que nuestra cámara ve. Nuestro control de movimiento ha cambiado, entonces si yo ocupo el Dolly Camera, que es el acercador o alejador de nuestra cámara, nos va a permitir precisamente hacer este proceso de zoom, pero por ejemplo, si yo le aplico a la cámara así en imagen, el scroll oprimido lo puedo también arrastrar y lo puedo subir de la línea de horizonte desde donde mi ojo está observando el objeto. Y aquí lo puedo acercar nuevamente y con este Orbit Camera podemos orbitar y podemos girar precisamente en torno a la figura. Aquí, por ejemplo, si yo utilizo esta física cámara con esta escena tal cual la tenemos y yo aplico el elemento render, es muy probable que el render salga oscuro o no salga nada. En este caso ya lo oprimimos y veamos qué es lo que sale. Si ustedes se dan cuenta, se acaba de pasar lo que les acabo de mencionar. Entonces, para evitar este problema, es importante que primeramente desde Rendering ocupemos el Environment. Y en el Environment, en el Background Color, bajemos nuestro color a blanco y aquí vamos a entender un poco más sobre lo que estamos haciendo. Lo cerramos y volvemos a sacar un render y van a ver que no es suficiente. Aquí lo que hemos obtenido, si lo vemos a diferencia, es una esfera en color
magenta o algún tipo rosa con un piso o con un plano verde, y aquí vemos una diferencia de colores. Si yo lo cambio en modo alfa, bueno, cambia diferente. Si lo dejo en RGB, cambia diferente. Y esto es realmente porque existe una sobreexposición de luz en nuestra cámara. Entonces lo recomendable es irnos a top, y todas las cámaras que nosotros generemos, lo vamos a hacer desde el modo alambre, las seleccionamos y les ponemos Modify. Al darle Modify a nuestra cámara, aquí abajo vamos a ocupar precisamente la herramienta de exposición, Exposure Gain. Lo vamos a hacer en modo manual, y aquí lo voy a bajar a una cantidad de 400. ¿Por qué 400? Porque es una cantidad normalizada generalmente en el modo de una cámara manual, pero también lo podemos hacer en 50 o en 100. Es decir, entre menos cantidad tenga, menor luz va a entrar, y entre mayor cantidad lo hagamos, mayor cantidad de luz va a entrar. Entonces, si lo hacemos aquí a 400, nuestra cámara va a registrar esta figura y sacamos el render, y vean cómo inmediatamente en 400 el render ya se obtiene con la visualización correcta que tenemos precisamente en nuestro fondo. Entonces aquí lo recomendable es utilizar estas medidas como máximo 400, 600, y si ocupamos una herramienta mucho más oscura, por ejemplo, en este caso, si lo tenemos en 400, lo voy a poner en 50. Veamos qué es lo que sucede con la cámara con el obturador en 50. Vemos que la luz ya entra menos y el render se ve más oscuro. Ahora, si hacemos lo contrario y lo aplicamos ahora en lugar de 400 a 600, es muy probable que el render no se queme, pero va a ser mucho más iluminado. Esto ya va a depender de ustedes, va a depender mucho de los rebotes de luz, va a depender mucho de la irradiación de cada material. Entonces, una vez que tenemos este elemento, aquí en Click lo podemos guardar, y se puede elegir la carpeta desde donde nosotros podemos guardar nuestra imagen, y aquí podemos guardar el tipo de imagen que queremos, ya sea en JPG o en PNG. En este caso la voy a guardar en JPG y le puedo poner render 1, y aquí inmediatamente ya tengo la figura en modo calidad, le ponemos 100, que tengo un smoothing 15 aproximadamente, le decimos OK, y esta figura ya se ha guardado. Hay que recordar que si se guarda, por ejemplo, en modo PNG, podemos guardar exactamente el mismo, pero ahora lo cambiamos a modo PNG y nos va a guardar el fondo con transparencia. Esto lo podemos ver probablemente más al rato, pero nada más hay que distinguir la diferencia entre un PNG y un JPG. Entonces, aquí entrando a mi carpeta de imágenes, me puedo dar cuenta que aquí tengo el render en JPG. Podemos percibir esta figura, y aquí se ve el fondo transparente en blanco, aquí lo observamos, mientras que aquí se observa el fondo en blanco cómo quedó guardado. Esto puede ser utilizado para diferentes fines, y lo podemos ocupar para trabajar fondos o no fondos. En el caso de este ejemplo, al tener un PowerPoint, por ejemplo, insertamos imágenes y desde este dispositivo obtenemos nuestro render. Aquí tenemos un render, por ejemplo, JPG, y insertamos nuevamente un render con imagen en PNG, y vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Entonces, considerando este elemento, pues bueno, ya diferenciamos cuál es la diferencia de hacer este render. Es muy importante que nosotros tengamos nuestro material browser a partir de este criterio con V-Ray. Si nosotros tenemos este browser, al darle clic, se va a abrir nuestro cuadro. Vamos a encontrar una cierta cantidad de materiales que nos van a permitir precisamente observar diferentes características. Si esta carpeta no aparece en nuestro V-Ray, es importante que nosotros nos dirijamos a una carpeta precisamente en Chaos Group, que es el nombre de la carpeta, buscar V-Ray, y aquí en V-Ray 3ds Max 2020, ubicar en la carpeta bin el emmet-lib, que es en la librería de materiales exe, clic derecho, y con el internet aplicado, es importante ejecutarlo como administrador, y aquí se va a descargar toda la cantidad de materiales en la carpeta que ustedes lo desean. Es muy importante contar con estos materiales, ya que con esta herramienta nosotros vamos a poder trabajar los renders de una mejor manera y con elementos mucho más certeros. En este caso utilizamos algún tipo de piso, vamos a ocupar algún tipo de piso, y
por decir, si yo utilizo el wireframe y utilizo el piso aquí seleccionado y ocupo este elemento, yo le puedo dar clic derecho y al tenerlo seleccionado lo aplico a la selección del objeto. Ya una vez que lo seleccione, aquí lo cierro, pero este material no se logra visualizar. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es desde nuestro material editor abrir nuestro elemento, se abre nuestro cuadro de materiales, que es el modo slate, que es el que vamos a ocupar ahorita. Y de esta forma, aquí en este material en escena, se acaba de incluir el material V-Ray que acabamos de ocupar. Lo puedo arrastrar, le decimos instancia que sí, ok. Y aquí yo ya tengo mis materiales. Aquí se observan las características del material y en ese sentido lo que vamos a hacer es seleccionar este material y al seleccionarlo le aplicamos que se muestre en escena y le podemos aplicar también un fondo, que pues es variable. Lo importante es que se vea en escena, que es este, y aquí ya nos lo permite ver en escena. Cierro mis materiales y en este caso, este objeto yo lo tengo en perspectiva. Ahora ya lo pasé en perspectiva con la letra P o le pongo perspective y a partir de este criterio yo utilizo el Orbit Cámara. Al seleccionar mi plano con el material, yo puedo ocupar aquí la lista WMAP, clic, seleccionamos nuestro gizmo y con la herramienta escalar podemos escalar el gizmo seleccionado y podemos hacer más pequeño el piso. Tomando en consideración este criterio, yo tengo aquí este elemento, este piso, y lo puedo hacer más pequeñito o más grande de acuerdo a mis necesidades. Entonces, al tener este elemento, quitamos la selección, vuelvo a generar un material y ahora lo que yo quiero es utilizar una piedra. Puedo utilizar esta piedra y seleccionarla nuevamente ahora a la esfera. Selecciono la esfera y le pongo clic y aplicar a la selección del objeto. Aquí ya se observa el objeto que tiene el material, más no se observa cuál es su material. Cerramos con la tecla M o con el material editor, lo podemos hacer, y a partir de aquí seleccionar mi material, lo selecciono, lo arrastro o lejos y le damos instancia, que decimos que sí, ok, y aquí ya se abre nuestro material. Al seleccionarlo, le voy a poner que se vea en escena. Aquí lo tengo seleccionado, lo seleccionamos a escena y aquí ya podemos observar el material. Si yo selecciono cámara, aquí le puedo poner Physical Cámara, saco mi render y este render es muy posible que ya tarde más tiempo porque el material va a demandar mucha más memoria. Aquí lo recomendable es cancelar y configurar nuestro render de una vez para darle mayor solidez y también evitar que dure mucho tiempo en generarse. Es muy importante que nosotros desde el render element, desde aquí podamos el ADD y en el ADD podamos darnos cuenta qué es lo que queremos de render. En este caso yo lo que más les recomiendo, aunque este es un sinfín de listas de tipos de V-Ray que pueden ocupar, yo les recomiendo que ocupen uno por uno para poderlo usar. Uno que yo les recomiendo es el denoiser. El V-Ray denoiser es aquel que nos va a permitir sacar un render limpio y un render nítido. Entonces, al aplicar un render denoiser, aquí lo podemos tener muy claro y aquí en el modo V-Ray, por ejemplo, tenemos precisamente el render time. Le podemos aplicar 1 minuto y aquí podemos manejar el número de subdivisiones. Si nosotros manejamos más subdivisiones, más de 100, el render va a tardar más porque su calidad va a ser todavía superior. Si nosotros eliminamos subdivisiones y lo hacemos a una malla menor, pues aquí lo que va a suceder es que el render va a tardar un poco menos, pero su calidad va a ser mejor. Yo les recomiendo aquí utilizar 100 y si queremos hacer pruebas lo podemos utilizar en 50. El render time lo dejo en 1, lo podemos dejar en modo progressive, también se puede mandar a modo bucket. Nos vamos al common y desde aquí podemos generar nuestro render y veamos cómo el render aquí ya aplica de diferente manera. Entonces aquí el render ya tiene como límite un tiempo establecido que no siempre va a responder a él, pero de alguna forma nos permite que el render tenga una secuencia de tiempo para que pueda terminarse. Aquí el render ya terminó y lo podemos mandar nuevamente como una prueba. Vamos a mandarlo como una prueba en JPG. Le vamos a mandar como una prueba 2. Lo vamos a guardar. Y en este caso, de esta manera funciona el render, cómo hacerlo de una manera básica. Ahora,
Por ejemplo, yo lo que voy a hacer aquí en este punto, me voy a alejar con la perspectiva a la tecla P y voy a generar nuevamente una nueva caja, Standard Primitives, Standard Box, en este punto, y generamos una caja donde establezco ya un habitáculo. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer en esta caja, voy a generar el Legit Faces, y con el Legit Faces aplicado, yo le voy a quitar malla. Aquí vemos que tiene más malla, vamos a ponerle 2, vamos a ponerle 4 ahora, y aquí vamos a ponerle 2 nuevamente, y aquí vamos a ponerle 2, vamos a ponerle un poquito más, vamos a ponerle 3, y aquí ya tengo algunos elementos en malla que nos pueden servir. Vamos a utilizar un poco más de malla, vamos a utilizar 8, el doble, y a partir de estos criterios podemos establecer demás elementos. Aquí puedo ponerle 8, y esta figura la voy a convertir en editable poly, es decir, que voy a editar todos su malla. En poly, al aplicarlo, yo voy a seleccionar aquí el polygon, y en este punto voy a seleccionar estas dos ventanas con control y les vamos a poner suprimir. Aquí tenemos el objeto adentro. Una vez que tenemos seleccionadas estas dos ventanas, por ejemplo, yo puedo ocupar una en frontal, una luz. Aquí en Create ponemos Light y buscamos la luz V-Ray. En este caso utilizo un V-Ray Zoom, y este V-Ray Zoom, por ejemplo, yo lo aplico desde este punto a este punto, lo suelto y me va a preguntar si yo quiero que automáticamente me aplique un escenario o un ambiente en modo de cielo. Le decimos que sí, ok. Y aquí en el modificador le ponemos en el cielo, en el modificador de la luz, y aquí en el modificador de la luz intensificamos la luz, vamos a bajarla y vamos a ponerle en punto 1, y el size multiplier lo podemos manejar a 5. Entonces, una vez ocupado este elemento, le vamos a top y aquí ya tenemos una idea de cómo está ubicada esta luz. Al ponerle la cámara y utilizar la visualización de la cámara, moverla hacia un elemento más cercano de nuestra figura, podemos entender que al poner la cámara voy a generar un render de acuerdo a mi render setup. Voy a generar un render de 640 por 480 píxeles, que esta es la cantidad que ahorita vamos a ocupar como parte básica, y le voy a generar un render a partir de aquí, y vemos que esta luz empezó a hacer algún efecto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí se está contaminando la pared azul. Voy a cerrar la herramienta y voy a cambiar de color esta figura, y la voy a seleccionar, y aquí le vamos a poner color blanco para poder captar. Ahora, una vez que tenemos este render de acuerdo a la medida que yo les acabo de dar desde el render setup, que es de 640 por 480, lo que vamos a hacer aquí es en el Physical Camera, clic derecho, ocupamos el Show Save Frame para tener el tamaño real de lo que vamos a renderizar. Entonces aquí podemos tener un claro ejemplo del render que vamos a ocupar, y esta caja, por ejemplo, al seleccionarla, me puedo ir al frontal y la podemos bajar tantito. Aquí en este caso la bajamos tantito, cámara, y aquí al darle render vamos a ver qué diferencia va a existir ahora ya con el elemento en blanco y con esa luz en punto 1. Aquí, como observamos, se ve un objeto ya muy oscuro, lo podemos guardar, y aquí en esta prueba podemos revisar la diferencia que existe en la entrada de luz, en este caso por la exposición. Entonces, si esta cámara, nos vamos a la vista top, volvemos a seleccionarla, le modificamos su exposición, su ganancia, entonces aquí podemos empezar a trabajar ya algunas ideas. Y lo que vamos a hacer ahora es eh, bajar nuestra luz, en este caso, este lado, y vamos a cambiar la orientación de la luz hacia la ventana. En este caso, vamos a mandar la luz hacia la ventana. Aquí tenemos la luz hacia la ventana y la podemos bajar un poco. Y de esta forma utilizamos la cámara y volvemos a sacar un render. Aquí ya observamos cómo la luz impacta sobre este render. Lo guardamos nuevamente y vemos la diferencia que existe entre ocupar las diferentes iluminaciones, y vemos cómo está impactando.
Y por último, vamos a ocupar la perspectiva y aquí observamos perfectamente bien cómo esta ventana, seleccionamos nuevamente aquí con polígono otras ventanas como esta selección, vamos a seleccionarlas, control, control, suprimimos y por ejemplo podemos mandar una nueva ventana de este lado, suprimir, y le damos cámara y de esta manera podemos mandar un nuevo render. Aquí contemplamos otra modalidad de nuestro render con mayores ventanas de iluminación y vemos que esto puede ir variando de acuerdo a las características que les vamos dando. Ahora, si yo le pongo la vista en lateral y en este momento lo que hacemos es modificar nuestra iluminación, vamos a subirla y mandarla exactamente en un medio cenital. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta luz? Ya tenemos una ventana por arriba, entonces aquí lo que podemos hacer es tomar en consideración la luz. Aquí obtenemos el siguiente resultado de una luz cenital con una ventana arriba. La volvemos a guardar. De esta forma vamos viendo las diferentes formas de poder aplicar la iluminación en un espacio con esta modalidad de renderizado a través de estos materiales y a través de estos elementos. Finalmente esto puede ir cambiando con diversas maneras de llevar a cabo un render. Por último aquí, por ejemplo, vamos a voltearlo y tenemos los elementos que nos van a permitir observar las ventanas. Y aquí en la vista top lo que vamos a hacer es generar nuevamente una luz o la podemos copiar. ¿Cómo? Seleccionándola con control y de esta forma le ponemos acá una copia, ok, top, y a partir de aquí podemos generar algunos elementos. En este punto utilizamos este lo tenemos de esta forma y este lo vamos a bajar un poco más. De esta manera rebotamos hacia el piso de la esfera este elemento y vamos a ver cuál es el resultado. Aquí ya vemos el impacto de la iluminación, vemos cómo ha cambiado, aquí lo guardamos y finalmente con esto culminamos prácticamente la visualización de los renders y de cómo se aplican los materiales a través de las herramientas de V-Ray 5. Aquí ya podemos ver cómo la evolución de los renders se fue dando de acuerdo a las características que observamos y vean cómo fue modificándose cada uno de estos elementos y de esta manera pues se demuestra que V-Ray 5 tiene mucho más poder, tiene mucho más elementos que nos van a ayudar a lograr representaciones mucho más interesantes, mucho más reales, siempre y cuando ocupemos algunos patrones como los que el día de hoy vimos en esta breve sesión. No olviden dejarme un like si les gustó este video y desde luego también suscribirse a mi canal. Por su amable atención, muchas gracias. Saludos.